Mi plan de divorciarme de mi marido infiel se detuvo en seco en el momento en que el marido de su amante apareció en mi puerta. Me ofreció 150 millones de euros con una condición extraña: posponer el divorcio 3 meses. ¿Cuál era el verdadero plan detrás de esta oferta demencial? Antes de que comience la historia, decidme en los comentarios desde qué rincón de España o del mundo nos estáis escuchando. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndoos historias aún más apasionantes. La lluvia en Madrid aquella tarde parecía comprender el estado de mi corazón. Caía en un aguacero torrencial, creando una cortina gris que oscurecía la vista de los rascacielos del Paseo de la Castellana. Permanecí inmóvil ante el enorme ventanal de nuestro ático en la planta 30. Observaba las calles de abajo, ya atascadas por el tráfico de la hora punta. Las luces de los vehículos se desdibujaban sobre el asfalto mojado, creando una pintura abstracta y desoladora. Normalmente, a esta hora, estaría ocupada en la cocina, preparando una cena especial para Marcos, mi marido. Siempre me aseguraba de que todo fuera perfecto, desde la limpieza impoluta de nuestro hogar y el aroma relajante de las velas aromáticas hasta su plato favorito, un solomillo al punto con reducción de Pedro Jiménez. Yo, Elena Valdés, hija de una respetada familia del barrio de Salamanca, había dedicado toda mi vida, mi educación en ICADE y mi potencial únicamente a ser la esposa devota de Marcos Perea. Pero esta tarde era diferente. No había aroma a comida, ni la suave música de jazz que solía poner. Solo se oía el retumbar de los truenos, chocando ocasionalmente con el doloroso latido de mi propio corazón. En mi mano, el smartphone de Marcos se sentía frío. El elegante dispositivo había quedado olvidado en la mesita de noche cuando salió corriendo esta mañana. No debería haberlo abierto. Debería haber confiado en sus excusas cliché sobre una reunión repentina o un viaje de negocios a Barcelona. Pero la notificación que apareció en la pantalla de bloqueo lo destruyó todo. Oye, cariño, gracias por la transferencia para mis compras en la Milla de Oro. ¿Sigues viniendo a mi casa esta noche? Te echo mucho de menos. No olvides decirle a esa estúpida de tu mujer que trabajas hasta tarde. Asterisco. El mensaje era corto, pero su poder destructivo fue mayor que una bomba atómica para mi matrimonio de 5 años. Estúpida mujer. Esas palabras resonaban en mi cabeza, girando como un disco rayado. Así que así era como me veían. Marcos, el hombre cuyo estatus yo había elevado, a quien mi padre había presentado a importantes socios del IBEX 35, hasta que pudo convertirse en alguien, aparentemente pensaba que yo era estúpida. Mi mano temblaba mientras desbloqueaba la pantalla del teléfono. Casualmente conocía la contraseña. Nuestro aniversario. Qué irónico. Dentro descubrí otro mundo que Marcos había ocultado. Fotos íntimas de ellos en Ibiza cuando Marcos había afirmado estar en una conferencia de negocios. Mensajes vulgares que me revolvieron el estómago. Y la parte más dolorosa, pruebas de transferencias masivas de dinero a esta mujer llamada Claudia. Mientras tanto, justo la semana pasada, Marcos me había dicho que su empresa necesitaba una inyección de capital y me pidió que recortara gastos. ¡Qué descaro!, susurré con la voz atascada en la garganta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por mis mejillas. Se sentían calientes, quemando mi piel. Lancé el teléfono sobre el costoso sofá de cuero italiano. No necesitaba ver más. La evidencia era más que suficiente. Mi dignidad como mujer, como esposa y como una Valdés había sido pisoteada. Caminé hacia el dormitorio principal, con pasos pesados. Saqué una maleta grande del armario. Esta noche, en el momento en que Marcos llegara a casa, le lanzaría los papeles del divorcio a la cara. Me iría. No me importaba si tenía que volver a la casa de mis padres en la calle Velázquez, con el estatus de divorciada.
Era mejor vivir sencillamente que vivir en una mentira lujosa. Sin embargo, mis pensamientos derivaron a la situación de mis padres. El negocio de mi padre había estado en un declive pronunciado. Nuestro histórico piso señorial, el legado de mi abuelo, enfrentaba un embargo inminente. Todo este tiempo había esperado que el éxito de Marcos pudiera ayudar a restaurar la fortuna de nuestra familia, pero resultó que estaba despilfarrando su dinero en esa rompehogares. El sonido del timbre del apartamento sonó, rompiendo mis pensamientos. Me estremecí. ¿Había llegado Marcos temprano? Dándose cuenta de que había olvidado su teléfono. La rabia estalló instantáneamente en mi pecho. Bien, cuanto antes volviera, antes podría echarlo de mi vida. Con zancadas amplias y respiración entrecortada, caminé hacia la puerta principal. Ni siquiera me molesté en limpiarme las manchas de lágrimas de la cara. Que me viera, que supiera lo rota que estaba. Abrí la puerta con fuerza. «Tienes mucha cara apareciendo por aquí». Mis palabras murieron en mi garganta. La persona parada en la puerta no era Marcos. Ante mí estaba un hombre alto, quizás de unos 30 y pocos años. Llevaba un traje a medida que parecía increíblemente caro, pero que ahora estaba empapado por la lluvia. El agua goteaba de las puntas de su cabello negro azabache sobre los hombros de su chaqueta impecable. Su rostro era atractivo, con una mandíbula fuerte y una nariz recta, pero su expresión era tan fría como el hielo. Sus ojos se clavaron en mí, agudos como si pudieran escanear mi alma en segundos. Un aura de poder emanaba fuertemente de él, haciéndome dar instintivamente un paso atrás. Elena Valdez. Su voz era profunda, resonante y llena de intimidación. No era una pregunta, sino una afirmación. Traía saliva, tratando de reunir el poco valor que me quedaba. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Si busca a mi marido, no está en casa». El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró fijamente. Luego su mirada bajó a mis manos aún temblorosas y luego volvió a mis ojos hinchados. La comisura de su labio se levantó ligeramente, formando una sonrisa fina y cínica. «Sé que su marido no está en casa. Actualmente está en la boutique de Hermès en la calle Ortega y Gasset, comprando un bolso para mi mujer», dijo rotundamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué? Soy Julián Cortés», dijo sucintamente, como si el nombre por sí solo lo explicara todo. Y lo hacía. ¿Quién no conocía a Julián Cortés? ¿El dueño del Grupo Cortés? El joven magnate cuyo rostro aparecía frecuentemente en las portadas de Expansión y Forbes como uno de los hombres más ricos de España. Era la definición de dinero viejo, nacido rico, poderoso e intensamente privado. Pero, espera, ¿qué acababa de decir? Su mujer. «Claudia», murmuré, dándome cuenta de la horrible conexión. «Claudia es su mujer». Julián asintió lentamente. No parecía enfadado ni parecía triste. Su rostro estaba tan inexpresivo como un muro de hormigón. «¿Puedo pasar? Tenemos negocios que discutir y esta no es una conversación para tener en el rellano». Dudé por un momento. Dejar entrar a un hombre extraño en el apartamento cuando mi marido no estaba en casa era impropio. Pero considerando lo que acababa de aprender sobre Marcos, esas normas sociales parecían irrelevantes. Además, este hombre era una víctima también, igual que yo. «Por favor», dije finalmente, abriendo más la puerta. Julián entró. Su aroma me invadió al pasar. Una mezcla de lluvia, tabaco caro y una colonia amaderada masculina. No parecía impresionado por el interior de nuestro apartamento, que yo alguna vez consideré bastante lujoso. Para alguien como Julián Cortés, este lugar probablemente no era mejor que un trastero. Se paró en medio del salón, declinando cuando le ofrecí asiento. Sus ojos recorrieron la habitación, luego aterrizaron directamente en el teléfono de Marcos, tirado en el sofá. «Lo sabes todo, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «Acabo de enterarme», respondí con amargura. Se dejó el teléfono. Julián se giró para mirarme. Un relámpago iluminó la mitad de su rostro,
haciéndolo parecer aún más misterioso. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Llorar? ¿Montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio? Eso no es asunto suyo, repliqué bruscamente. Pero sí, me voy a divorciar esta noche. Me niego a vivir con un traidor. No lo hagas, cortó Julián rápidamente. Fruncí el ceño, confundida. ¿Perdone? ¿Quién es usted para decirme qué hacer? Julián se acercó a mí. La distancia entre nosotros era ahora de solo unos pasos. Podía ver las gotas de lluvia aún aferradas a sus pestañas. No te divorcies esta noche. No montes una escena. No dejes que él sepa que tú sabes, dijo. Su tono era de absoluto mando. «¿Está usted loco?», reí, un sonido hueco. «Su mujer y mi marido tienen una aventura, destruyendo nuestros matrimonios, y me pide que me calle. No soy una mujer tonta que tolerará ser engañada». «No te pido que aceptes la aventura», dijo Julián con calma, un marcado contraste con mi estallido emocional. «Te estoy ofreciendo un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Venganza verdadera», respondió Julián, sus ojos brillando peligrosamente. «Un divorcio solo los liberará. Marcos será libre para estar con Claudia, y tú te quedarás con el estatus de divorciada y un corazón roto. ¿Es eso justo?» Me quedé en silencio. Sus palabras tocaron un nervio profundo dentro de mí. «Ven conmigo ahora», ordenó Julián. «Hablaremos en un lugar más adecuado. Este sitio tiene demasiadas huellas de ese bastardo». «No puedo irme con un extraño». «Elena», interrumpió, diciendo mi nombre con una extraña familiaridad. «Tu familia en el barrio de Salamanca necesita dinero, ¿verdad? Tu padre tiene una deuda de 2 millones de euros que vence el mes que viene. Si no se paga, ese palacete será embargado por el banco». Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saberlo? Los problemas financieros de mi familia eran un secreto muy bien guardado. ¿Cómo sabe eso? «Lo sé todo», respondió con arrogancia. «Ven conmigo y te daré una solución que nunca imaginaste. O quédate aquí, divórciate de tu marido y mira cómo tu familia se desmorona pieza por pieza». La elección parecía imposible, pero mirando a los ojos de Julián, que estaban llenos de convicción, un rayo de esperanza surgió en medio de mi desesperación. Miré la maleta abierta en el dormitorio, luego volví a mirar a Julián. «Está bien», dije suavemente. «Iré». Julián no sonrió. Solo asintió secamente y se giró hacia la puerta, como si supiera desde el principio que no podría rechazarlo. Agarré mi bolso, cerré la puerta del apartamento que ahora se sentía como un infierno personal y salí, siguiendo la espalda erguida del extraño hacia el ascensor, descendiendo hacia una incertidumbre mayor que la tormenta que rugía fuera. El trayecto desde mi apartamento hasta la zona de las 4 Torres Business Area fue inquietantemente silencioso. Me senté en el asiento del pasajero del lujoso sedán negro de Julián. El interior del coche olía a cuero caro y estaba completamente insonorizado, amortiguando la cacofonía de los claxones y el incesante tamborileo de la lluvia madrileña. Su chofer privado navegaba por las calles mojadas con tal suavidad que parecía que flotábamos. Julián estaba sentado a mi lado, absorto en una tablet. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro serio. No había pronunciado una sola palabra desde que salimos del vestíbulo. El coche entró en la entrada de uno de los rascacielos más altos de la zona. Un aparcacoches abrió la puerta respetuosamente, saludando a Julián como «señor Cortés». Nos escoltaron a un ascensor privado que nos disparó directamente al último piso. Se me taparon ligeramente los oídos por el cambio de presión. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un salón ultra privado y exclusivo. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo por el suave resplandor de lámparas de diseño y las luces de la ciudad de Madrid filtrándose a través de las paredes de cristal circundantes. El ambiente aquí era un fuerte contraste con el caos en mi corazón, calmado, frío y sofisticado. Julián me guió a una sala privada en la esquina. Sus paredes eran de grueso cristal, ofreciendo una vista panorámica de las luces de la ciudad, que parecían ríos de oro fluyendo abajo. La lluvia que rayaba el cristal añadía un toque melancólico. «Siéntate». Julián señaló un lujoso sofá de terciopelo granate frente a él,
Me senté rígidamente, agarrando mi bolso. Un camarero apareció, trajo 2 bebidas y luego se fue silenciosamente, dejándonos solos en el tenso silencio. El aire acondicionado de la sala se sentía penetrantemente frío. O tal vez era solo yo, temblando de miedo. Julián tomó un pequeño sorbo de su bebida y colocó el vaso sobre la mesa de mármol negro que nos separaba. Me miró directamente, su mirada aguda e intimidante. «Vayamos al grano», dijo con su voz de barítono calmada. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un talonario de cheques y una pluma dorada. Escribió algo rápidamente, arrancó el cheque y lo colocó frente a mí. «Tómalo», ordenó. Miré el trozo de papel con vacilación. Lentamente extendí la mano y lo recogí. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la cadena de ceros. Tuve que contarlos 2 veces para asegurarme de no estar equivocada. 150 millones de euros. Mi mano tembló tan violentamente que el cheque cayó de nuevo sobre la mesa. ¿Para qué es esto?, pregunté con la voz ahogada. Ese es tu precio, o más exactamente, el precio de tu tiempo, respondió Julián llanamente, como si esa cantidad de dinero fuera simple calderilla para él. Ese dinero es suficiente para pagar todas las deudas de tu familia, recuperar cualquier activo que hayan hipotecado y asegurar una vida cómoda para ti y tus padres durante 7 generaciones. Tragué saliva, tratando de procesar esta situación demencial. ¿Qué quiere de mí? ¿No soy una prostituta? Julián soltó una pequeña risa, pero no llegó a sus ojos. No tengo interés en tu cuerpo, Elena. Lo que necesito es tu estatus como esposa de Marcos Perea. Se recostó en el sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. Como dije, Claudia es mi mujer. Nuestro matrimonio es puramente de conveniencia, una alianza empresarial entre la familia Cortés y la suya, que también es influyente. Pero ella violó nuestro acuerdo al tener una aventura pública y avergonzar mi nombre. ¿Y tu marido, ese tonto ambicioso pero imprudente, es su socio? Entonces, ¿por qué no se divorcia simplemente de Claudia? ¿Por qué involucrarme a mí?, exigí. Porque en los negocios el tiempo lo es todo. Estoy en medio de una adquisición masiva que involucra a la familia de Claudia. Si me divorcio de ella ahora, o si este escándalo de infidelidad explota, las acciones de mi empresa se volverán volátiles y la adquisición podría fallar. Las pérdidas serían mucho mayores que el número en ese cheque. Julián se inclinó hacia adelante, intensificando su mirada. Necesito 3 meses. 3 meses para finalizar mis tratos comerciales y mover mis activos para protegerlos del acuerdo de divorcio. Durante esos 3 meses necesito que las cosas estén tranquilas, sin escándalos, sin divorcios. Empezaba a entender, aunque parecía surrealista. Entonces, tu tarea es simple, continuó Julián. No te divorcies de tu marido todavía. Vuelve a casa. Actúa como si nada hubiera pasado. Sé la esposa dulce, obediente y tonta que ellos creen que eres. Deja que se sientan seguros en su aventura. Cierra los ojos. Tápate los oídos. ¿Me está diciendo que viva bajo el mismo techo con el hombre que me traicionó y finja ser feliz? Eso es una tortura, exclamé emocionada. Es estrategia, corrigió Julián fríamente. ¿Crees que llorar y pedir el divorcio ahora te hará ganadora? No. Marcos se divorciará de ti encantado. Luego tergiversará la narrativa para hacerte parecer una esposa incompetente. Saldrás de esa casa sin nada más que tu orgullo destrozado. Señaló el cheque en la mesa. Pero con este dinero y con tu paciencia durante 3 meses, puedes destruirlo en su momento más vulnerable. Cuando se sienta en la cima del mundo, cuando piense que lo tiene todo, lo derribaremos juntos. Me quedé en silencio, mirando el cheque de nuevo. 150 millones de euros. Una cantidad que podría salvar a mi padre de un infarto por sus deudas. Una cantidad que podría restaurar el honor del apellido Valdés. ¿3 meses? Pregunté suavemente. 3 meses, 90 días, afirmó Julián. Después de eso, este dinero es completamente tuyo y eres libre de divorciarte de él. Incluso te ayudaré a contratar a los mejores abogados para asegurar que Marcos se quede sin nada. Mi mente corría a toda velocidad.
Mi lado emocional gritaba en protesta. Quería escupir en la cara de Marcos ahora mismo. Pero mi lado racional, el lado de hija de empresario que había suprimido durante tanto tiempo, comenzó a ver la lógica en el plan de Julián. Esto no era solo por dinero, era por tomar el control. Si me divorciaba de Marcos ahora, él probablemente estaría feliz de estar con Claudia. Pero si esperaba, si dejaba que Julián orquestara todo, la caída de Marcos sería absoluta. Miré a Julián buscando cualquier duda en sus ojos, pero solo encontré una determinación fría y acerada. Este hombre era peligroso, muy peligroso, y ahora me estaba invitando a ser su aliada. ¿Cómo puedo estar segura de que este cheque tiene fondos?, pregunté, tratando de ser realista. Puedes cobrarlo mañana por la mañana, es un cheque conformado, respondió casualmente. Considéralo un pago inicial. La confianza es cara, Elena, y estoy dispuesto a pagar un precio alto por ella. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la habitación. La imagen de la sonrisa falsa de Marcos, el mensaje de Claudia y el rostro envejecido de mi padre pasaron ante mí. El dolor en mi pecho se transformó lentamente en otra cosa, algo más frío y duro. Venganza. Con una mano, ahora firme, tomé el cheque y lo guardé en mi bolso. Acepto, dije con firmeza. 3 meses, ni menos ni más. Julián sonrió levemente. Esta vez parecía un poco más genuino. O tal vez era solo la satisfacción de una negociación exitosa. Levantó su copa. Por una paciencia mortal, dijo. No devolví el brindis. Solo lo miré con agudeza. Recuerde una cosa, señor Cortés. Hago esto por mi familia, no porque le tenga miedo a usted o a mi marido. Así que ni se le ocurra traicionarme. Soy un hombre de palabra, Elena. Estás a salvo conmigo, respondió. Esa noche, en el último piso de un rascacielos de Madrid, bajo un aguacero incesante, firmé un contrato con un diablo disfrazado. Vendí mi paciencia por 150 millones y me preparé para interpretar el papel más grande de mi vida. Marcos Perea, disfruta tus últimos momentos de felicidad, porque la verdadera tormenta acaba de comenzar. El sol de la mañana en Madrid brillaba intensamente, como si se burlara de los restos de la tormenta que había rugido en mi corazón la noche anterior. Su calor penetraba las ventanas de nuestro dormitorio principal, creando un bochorno que ni siquiera el aire acondicionado podía disipar completamente. Me senté en el borde de nuestra cama king size, mirando mi reflejo en el espejo del tocador. Las ojeras eran visiblemente tenues, a pesar de estar cubiertas con un corrector caro. Este era el día 1 de los 90 días de infierno que Julián Cortés había prometido. El rugido del motor de un coche deportivo resonó desde el garaje. Era Marcos. Mi marido estaba en casa. Mi corazón latía con fuerza, no por anhelo o amor, sino por una mezcla de asco e ira que tenía que suprimir con todas mis fuerzas. Respiré hondo, cerré los ojos por un momento e imaginé el rostro frío de Julián y el cheque de 150 millones ahora guardado a buen recaudo. Ese era mi mantra ahora. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Marcos entró, con el rostro demacrado, llevando la misma camisa de ayer por la mañana. El leve aroma empalagoso del perfume barato de una mujer desconocida emanaba de él, mezclado con el olor a sudor y alcohol de la noche anterior. «Cariño, ¿estás despierta?», preguntó, con un tono artificialmente alegre. Se acercó, con la intención de besarme la mejilla. Por reflejo, incliné la cabeza ligeramente, fingiendo ajustarme los pendientes, así que sus labios solo rozaron mi cabello. «Hola, Marcos. Llegas tarde. Estaba preocupada anoche. ¿No cogiste el teléfono?». Marcos rió nerviosamente. Se quitó el reloj y lo colocó en el tocador con un movimiento rígido. «Sí, lo siento, nena. La tormenta fue una locura anoche, ¿verdad? Se me acabó la batería y me dejé el cargador en la oficina. Con la M30 colapsada y balsas de agua por todas partes, tuve que quedarme en el apartamento de David. Era demasiado peligroso intentar forzar el camino a casa». «Mentiras. David estaba en un crucero por el Mediterráneo con su mujer.
Había visto las publicaciones de Instagram de su mujer hace 2 días, pero simplemente sonreí. La sonrisa más falsa que había producido en mi vida. Ah, ya veo. Me alegro de que estés a salvo. Solo estaba preocupada de que te hubiera pasado algo, dije suavemente. Sentía que iba a vomitar, pronunciando esas palabras de preocupación al hombre que acababa de pasar la noche en los brazos de otra mujer. Realmente eres la mejor esposa, dijo Marcos, visiblemente aliviado de que no lo presionara más. Empezó a desabrocharse la camisa. Voy a lucharme, me siento muy sucio. Tengo otra reunión con inversores esta tarde, así que probablemente llegue tarde de nuevo. Vale, Marcos, no trabajes demasiado. Respondí tan pronto como la puerta del baño se cerró y comenzó el sonido del agua corriendo. Mi sonrisa se desvaneció. Mi cuerpo temblaba con náuseas reprimidas. Miré su camisa sucia tirada en el suelo. Había una leve mancha de pintalabios rosa en el cuello, el mismo tono que Claudia solía usar en sus fotos de Instagram. Inmediatamente agarré mi teléfono secreto, uno nuevo que Julián me había dado anoche, junto con una tarjeta SIM prepago no registrada a mi nombre. Escribí un mensaje corto. El objetivo acaba de llegar a casa. La coartada es quedarse en casa de un amigo debido a la tormenta. Saldrá de nuevo esta tarde. Una respuesta de Julián llegó en segundos. Corta, concisa, sin emociones. Déjalo. No hagas demasiadas preguntas. Concéntrate en cobrar los fondos hoy. Paga las deudas de tu familia en efectivo discretamente. No dejes rastro digital que Marcos pueda rastrear. Borré el mensaje inmediatamente. Esa tarde, después de asegurarme de que Marcos se había ido, no a una reunión de inversores, por supuesto, sino probablemente para volver con su amante, hice que mi chofer me llevara a una sucursal del Banco Central. El proceso de cobrar el cheque transcurrió sin problemas, gracias a una poderosa carta de presentación preparada por Julián. El personal del banco me trató como a la realeza. Cuando el saldo de mi nueva cuenta mostró ese número fantástico, me sentí sin aliento. Esto era real. Realmente había vendido mi matrimonio. Desde el banco, fui directamente a casa de mis padres en la calle Velázquez. El viejo piso señorial parecía sombrío. La fachada necesitaba reparaciones y el portal ya no estaba tan bien cuidado como solía estar. En el salón, encontré a mi madre sentada perdida en sus pensamientos, sosteniendo su rosario. Su rostro parecía cansado, mucho mayor que su edad real. «Mamá», llamé suavemente. Ella levantó la vista, con los ojos llorosos. «Elena, ¿no dijiste que venías?» Me senté a su lado, sosteniendo su mano arrugada. «¿Qué pasa, mamá? Pareces triste». Mi madre suspiró profundamente. «Tu padre». La gente del banco vino otra vez esta mañana. Nos dieron un último aviso. Si no pagamos el principal el mes que viene, embargarán la casa. Tu padre está en su despacho ahora. Le ha subido la tensión otra vez. No sé qué hacer, Elena. No quiero pedir ayuda a Marcos. Sé que su negocio también está luchando, ¿verdad? Hasta el día de hoy, mis padres todavía pensaban que Marcos era un buen yerno trabajador. No sabían que estaba despilfarrando dinero en otra mujer. «No te preocupes, mamá», dije con firmeza, sacando un sobre grueso de mi bolso. Dentro no había efectivo, sino un comprobante de pago que acababa de completar hacía 1 hora. Había transferido los fondos a una cuenta especial para cancelar la deuda sin que ellos lo supieran. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre confundida. «La deuda de papá está pagada, mamá. La casa está a salvo», susurré. Mi madre miró el papel, luego a mí con los ojos muy abiertos. «Elena, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿Fue Marcos?» «No, mamá», corté rápidamente. No quería que Marcos se llevara el crédito por esto. «Son mis propios ahorros, una vieja inversión que acaba de vencer. Por favor, no preguntes detalles. Lo importante es que tú y papá podéis estar tranquilos ahora. Y una cosa más, por favor, no le digas a Marcos sobre esto. Que sea nuestro secreto. Quiero darle una sorpresa cuando sea el momento adecuado». Mi madre rompió a llorar y me abrazó fuertemente. «Gracias, hija mía, gracias. Eres la salvadora de nuestra familia». El abrazo de mi madre me dio fuerzas.
La culpa por aceptar la oferta de Julián se alivió ligeramente. Al menos este dinero sucio de vender a mi marido podía salvar a mis padres. Esa noche la farsa continuó. Marcos llegó a casa temprano con un ramo de rosas que sospechaba que había comprado en un puesto callejero, ya que estaban algo marchitas. Parecía inquieto, revisando constantemente su teléfono. Cenamos en un silencio incómodo, puntuado solo por el tintineo de nuestros cubiertos. «Marcos», dije, rompiendo el silencio, «la semana que viene es nuestro 5º aniversario. ¿Te acuerdas?» Marcos se atragantó con su vino. Se limpió rápidamente la boca con una servilleta. «Ah, claro. Por supuesto que me acuerdo, cariño. 5 años. Vaya, cómo pasa el tiempo». Estaba pensando, ¿y si hacemos una pequeña celebración? Solo invitar a algunos amigos cercanos. Sondé, queriendo ver su reacción. El rostro de Marcos palideció. Mejor no hagamos eso todavía. El negocio está realmente agitado ahora mismo, cariño. Me sentiría mal de fiesta cuando tengo tanto trabajo. Vamos a tener una cena tranquila, solo nosotros dos. Romántico, ¿verdad? Sabía la verdadera razón. Tenía miedo de que Claudia se enfadara si veía publicaciones sobre nuestra fiesta. O tal vez ya tenía planes con Claudia para ese día. «Ah, vale. Si eso es lo que quieres, me parece bien», respondí con una sonrisa dolorosamente obediente. De repente, el teléfono de Marcos vibró en la mesa. La pantalla se iluminó mostrando el nombre Logística Johnson, pero capté un vistazo del mensaje antes de que la pantalla se oscureciera. «Nené, ¿sigue en pie lo de nuestro hotel habitual mañana? Ya le dije a mi marido que voy a Bilbao». Mi sangre hirvió. Logística Johnson. ¡Qué creativo! Marcos arrebató rápidamente su teléfono. Otro problema con el almacén. Cariño, necesito atender esto en mi despacho. Se fue sin esperar mi respuesta. Me senté sola en la gran mesa de comedor fría, mirando la comida intacta, con los ojos fijos en la espalda de mi marido mientras se retiraba. Disfruta tus mentiras mientras puedas, Marcos, porque con cada segundo que pasa, estoy afilando el cuchillo que Julián me dio para hacer trizas tu felicidad. Había pasado un mes. Mi vida estaba dividida en 2 mundos marcadamente contrastantes. De día era Elena, la bella esposa que pasaba su tiempo en casa o haciendo la compra. Pero entre horas entraba en el mundo de Julián Cortés. Hoy, Julián había organizado nuestra reunión en una galería de arte contemporáneo en el barrio de Las Letras. La galería era propiedad de uno de sus primos y había sido cerrada al público por el día bajo la excusa de una curaduría privada. Era el lugar perfecto, tranquilo, artístico y lejos de los ojos curiosos de Marcos o Claudia, que preferían pasar su tiempo en centros comerciales o discotecas de moda. Llegué con un sencillo vestido azul marino y grandes gafas de sol. Julián ya estaba esperando frente a una pintura abstracta gigante dominada por colores rojo sangre. Estaba de pie, alto, con ambas manos en los bolsillos de sus pantalones grises, pareciendo él mismo una obra de arte. Hermoso, pero intocable. «Llegas 5 minutos tarde», saludó sin girarse al oír el clic de mis tacones. «El tráfico en Recoletos era una locura», dije a la defensiva, parándome a su lado. Había una manifestación. Una reina debería ser capaz de predecir el caos en su reino. Bromeó, aunque su tono no era tan agudo como en nuestro primer encuentro. Se giró hacia mí, sus ojos escaneando mi apariencia de pies a cabeza. «Te ves más viva. Parece que 150 millones son una cura efectiva para una tez apagada». «No se burle de mí, Julián. ¿Cuál es la agenda de hoy?», pregunté impaciente. Julián caminó hacia un banco largo en medio de la galería. Una tablet y varias pilas de documentos estaban dispuestas en él. «Negocio 101», dijo, sentándose y cruzando las piernas. «Conoce a tu enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo». Me entregó la tablet. La pantalla mostraba los datos financieros de la empresa de Marcos, Industrias Perea. Gráficos dominados por agudas tendencias rojas descendentes llenaban la pantalla. «Tu marido no es solo un infiel, Elena. También es un pésimo hombre de negocios», declaró Julián fríamente. «Mira esto.
Falsificó informes financieros para asegurar préstamos bancarios para financiar su estilo de vida y el de Claudia. Está utilizando activos de la empresa como garantía personal. Legalmente, esto es malversación y alzamiento de bienes. Mis ojos se abrieron al leer las cifras. Él usó el edificio de oficinas y vuestro apartamento como garantía, añadió Julián casualmente. Solté un grito ahogado. Ese apartamento está a mi nombre. Fue una herencia de mi abuela. Falsificó tu firma hace 3 meses. El notario fue sobornado. Claudia encontró al notario para él, reveló Julián. Ese hecho me golpeó como un mazo. Marcos era un verdadero bastardo. No solo me había traicionado emocionalmente, estaba planeando activamente robarme hasta dejarme en la calle. Mis manos se cerraron en puños tan fuertes que mis nudillos se pusieron blancos. Voy a hacer que lo arresten. Paciencia. Julián tomó mi mano suavemente. El toque frío de su piel, sorprendentemente, calmó mi ira explosiva. Si vas a la policía ahora, el proceso será largo y Marcos podría encontrar una salida. Usaremos un método más elegante, que es la adquisición, respondió Julián, sus ojos volviéndose depredadores. He estado comprando silenciosamente las deudas bancarias de Marcos a través de una empresa fantasma. En 2 meses más, seré su mayor acreedor único. Cuando eso suceda, tendré todo el derecho de embargar todos sus activos, incluida la empresa de la que está tan orgulloso. ¿Y tú? Julián me miró intensamente. Serás quien presione el botón de ejecución. Una sensación de admiración se deslizó en mi corazón al presenciar el funcionamiento de la mente de Julián. Él no jugaba con emociones, jugaba con el sistema. Destruía a sus oponentes sin ensuciarse las manos. Un fuerte contraste con el impulsivo y emocional Marcos. Julián era el agua tranquila que podía arrastrarlo todo. Tengo que ir a La Rioja la próxima semana, dijo Julián de repente, cambiando de tema. Hay una bodega privada y un resort allí que estoy considerando comprar. Necesito una segunda opinión sobre el diseño interior desde la perspectiva de una mujer. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Vienes conmigo, ordenó. Considéralo un viaje de campo. Te enseñaré cómo gestionar activos inmobiliarios para que cuando recuperes las propiedades de tu familia, no seas tan tonta como tu marido. No puedo ir a La Rioja así como así. Marcos sospechará, protesté. La próxima semana, Marcos estará ocupado con Claudia, quien dice tener una sesión de fotos de marca en Marbella. Él te dirá que tiene un viaje de negocios urgente a Valencia, así que tendrás tiempo libre, interrumpió Julián. Realmente lo sabía todo. Solo dile que vas a la finca de una amiga en el campo para despejarte o algo así. No le importará a Elena. Estará contento de que no estés en casa para poder hacer videollamadas con Claudia sin miedo a ser pillado. Las palabras de Julián eran duras, pero ciertas. Finalmente, asentí. Una semana después, aterricé en Logroño. No como turista, sino como la aprendiz secreta del magnate más influyente del país. Un coche privado nos llevó a una bodega súper lujosa y escondida entre viñedos. El lugar era tan privado que parecía que el mundo exterior no existía. Durante nuestros 2 días allí, vi un lado diferente de Julián Cortés. No me trataba como a una subordinada, pero tampoco exactamente como a una amiga. Nuestra relación era única. Me enseñó a leer contratos de propiedad, detectar potencial de inversión y negociar con contratistas locales. Era exigente, perfeccionista y a veces mordaz si tardaba en entender, pero nunca me menospreció. Esa tarde estábamos sentados en la terraza de la villa, con vistas a los viñedos ondulantes. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y naranja. Una suave brisa acariciaba mi rostro, dándome una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. «Aprendes rápido», comentó Julián mientras bebía su café solo. Fue el primer cumplido que salió de su boca. Me gradué summa cum laude en empresariales, Julián. Es solo que durante los últimos 5 años, mi cerebro se ha atrofiado pensando solo en el menú de la cena de Marcos. Respondí con amargura. Julián me miró, su mirada suavizándose. Una pena. Tal potencial desperdiciado
en un hombre que no sabe distinguir entre un diamante y un guijarro. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras. Por primera vez me sentí valorada no como esposa, sino como individuo. De repente, un camarero se acercó con una bandeja de frutas, pero tropezó con una alfombra gruesa. La bandeja voló hacia mí. ¡Cuidado! En un abrir y cerrar de ojos, Julián se movió. Tiró de mi brazo con fuerza, protegiéndome con su cuerpo. Frutas y cerámica rota se esparcieron por el lugar donde yo había estado sentada. El pecho duro de Julián estaba presionado contra mi espalda, su brazo envuelto protectoramente alrededor de mis hombros. Su aroma masculino y calmante llenó mis sentidos. El tiempo pareció detenerse. Permanecimos en esa posición durante unos segundos. Podía sentir el latido constante de su corazón contra mi espalda, un contraste con el mío, que latía salvajemente. ¿Estás bien?, susurró en mi oído. Su voz era baja y ronca, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Giré la cabeza ligeramente, encontrando nuestros rostros a solo unos centímetros de distancia. Podía ver los poros finos de su piel perfectamente afeitada y sus ojos oscuros e intensos mirándome con genuina preocupación. No era la mirada fría de un hombre de negocios, sino la mirada de un hombre hacia una mujer. «Estoy bien», respondí nerviosamente. Julián soltó lentamente su abrazo. Luego se levantó y se alisó la chaqueta, volviendo a su comportamiento frío como si nada hubiera pasado. Reprendió al camarero con firmeza, pero sin crueldad. Luego se aseguró de que el área se limpiara de inmediato. Todavía estaba congelada en mi asiento, con la mano en el pecho. En ese breve momento me di cuenta de algo peligroso. Marcos podía haber roto mi corazón, pero Julián estaba empezando a filtrarse en las grietas, sin permiso. Esto no era parte del contrato. Esto estaba fuera del guión. Y lo que era más aterrador, no me importaba. Nuestra alianza en La Rioja me había abierto los ojos. Marcos era solo un pasado doloroso, pero Julián Cortés, él era un enigma futuro, aterrador y tentador a la vez. Tenía que tener cuidado. Enamorarse de un socio comercial en una misión de venganza era un error fatal. Pero mientras observaba la espalda fuerte de Julián parado al borde del acantilado mirando el valle, supe que mi corazón estaba empezando a traicionar a mi lógica. La gala se celebró en el gran salón de baile del Hotel Palace, frente a la fuente de Neptuno. Una gigantesca lámpara de cristal colgaba majestuosamente del techo, proyectando un resplandor dorado a través de la sala, llena de la élite de la ciudad. Mujeres en vestidos de alta costura, que valían tanto como coches familiares, reían delicadamente mientras presumían de sus joyas de diamantes. Mientras hombres en trajes impecables discutían sobre acciones y política, sosteniendo copas de cava. El aire era una mezcla penetrante de perfumes caros, flores frescas y el espeso hedor de la hipocresía. Estaba de pie junto a Marcos, con mi mano entrelazada en su brazo. Éramos la pareja dorada de la noche. Marcos Perea, el joven empresario en ascenso, al menos eso es lo que la gente creía, y Elena Valdés, la esposa fiel de una familia prominente que siempre lo apoyaba. Nadie sabía que detrás de mi dulce sonrisa estaba contando los días para su destrucción. «Estás impresionante esta noche, cariño», susurró Marcos en mi oído, pero sus ojos escaneaban la sala. Sabía a quién estaba buscando. «Gracias, Marcos», respondí llanamente. Ahora era el segundo mes de mi acuerdo con Julián. Siguiendo sus instrucciones, había cambiado mis tácticas. Ya no era la esposa molesta que exigía atención. Me volví fría, tranquila e inalcanzable. Dejé de preguntar a qué hora llegaba a casa. Dejé de revisar su teléfono frente a él. Dejé de enfadarme cuando cancelaba nuestros planes de cena. Al principio, este cambio hizo feliz a Marcos. Se sentía libre. Pensaba que me había rendido o que me había convertido en la esposa dócil que conocía a su lugar. Pero últimamente, mi tranquilidad había empezado a molestarle. Un hombre como Marcos necesita validación.
Cuando yo estaba enfadada o celosa, alimentaba su ego de que era deseado. Pero cuando no me importaba, lo volvía loco. Oye, ese es el señor García. Marcos de repente tiró de mí hacia un grupo de hombres mayores fumando puros. Vamos a saludar, es un inversor potencial. Lo seguí, sonriendo cortésmente, asintiendo en los momentos adecuados y haciendo el tipo de charla de alta sociedad que mi madre me había enseñado desde que era niña. Sin embargo, por el rabillo del ojo, capté otra figura entrando en el salón de baile. Claudia. Mi corazón latió con fuerza, no de miedo, sino de rabia. La mujer llevaba un vestido rojo chillón que era tan ajustado que mostraba audazmente cada curva de su cuerpo. Llegó del brazo de un viejo productor de cine, un nuevo sugar daddy tal vez, mientras Julián estaba inalcanzable. Y Marcos estaba conmigo. Marcos también la vio. Su cuerpo se tensó a mi lado. Su agarre en mi brazo se apretó. ¿Qué hace ella aquí?, murmuró Marcos en voz baja, más para sí mismo. ¿Quién, Marcos?, pregunté, fingiendo ignorancia, siguiendo su mirada. Ah, ¿es esa Claudia, la influencer de la que tanto me has hablado? Vaya, es mucho más vulgar en persona que en sus fotos. Marcos se atragantó con el humo de su propio puro. Me miró con una expresión extraña. ¿Tú sabes quién es? Por supuesto, ¿quién no? Siempre se hace viral. Respondí casualmente, bebiendo mi zumo de naranja. ¿Por qué sudas tanto? Marcos se secó la frente con un pañuelo. Por nada, hace un poco de calor aquí. A medida que avanzaba la noche, el verdadero drama comenzó. Vi a Claudia lanzándonos miradas furtivas repetidamente, sus ojos ardiendo de celos. Estaba furiosa de ver a Marcos conmigo en público. Cuando me disculpé para ir al baño, deliberadamente me tomé mi tiempo, retocándome el pintalabios en el espejo. Cuando salí, vi a Marcos y Claudia discutiendo acaloradamente en un rincón tranquilo del pasillo, cerca de una salida de emergencia. Me escondí detrás de una gran columna, escuchando a escondida. «Prometiste que te divorciarías de ella el mes pasado, Marcos», siseó Claudia, su voz tensa, pero llena de emoción. «Estoy cansada de esconderme. Julián está actuando cada vez más raro. Ha bloqueado todas mis tarjetas de crédito. Necesito algo de seguridad». «Solo ten paciencia, Claudia. ¿Crees que es fácil?» Marcos sonaba frustrado. «Elena ha estado extraña últimamente. Está demasiado tranquila. Tengo miedo de que esté planeando algo. Si pido el divorcio ahora, podría exigir la mitad de todo y mi empresa podría colapsar». «Excusas», espetó Claudia. «Solo admite que sigues enamorado de ella. Si no has solicitado el divorcio para la semana que viene, filtraré nuestro video a las webs de cotilleos. Vamos a ver cómo arde todo». Claudia se fue pisando fuerte, dejando a un Marcos estresado pasándose las manos por el pelo. Sonreí en la oscuridad. «Bien, Claudia, sigue presionándolo. Haz que entre en pánico aún más». Cuando Marcos regresó al salón de baile, su rostro estaba pálido. Inmediatamente vino y me agarró del brazo con brusquedad. «Nos vamos ahora». «Pero la fiesta no ha terminado, Marcos. El señor García quería hablar más», protesté suavemente. «Al diablo con el señor García. ¡Nos vamos!», espetó lo suficientemente alto como para que algunas personas se giraran a mirar. El silencio en el coche era sofocante. Marcos conducía imprudentemente, ocasionalmente golpeando el volante con el puño. «¿Qué te pasa, Marcos?», pregunté, con tono aburrido, no preocupado. Marcos frenó de golpe, deteniéndose en una calle lateral desierta. Se giró hacia mí, con los ojos rojos y furiosos. «¿Qué te pasa a ti, Elena? ¿Por qué estás tan callada, Solía sospechar cada vez que llegaba tarde. Siempre preguntabas con quién estaba. Ahora no te importa. Eres como una estatua. ¿Estás temiendo una aventura? ¡Contéstame!», gritó, desatando su frustración sobre mí. La acusación era tan absurda que quería reír. ¡Qué gracioso! El ladrón gritando «¡Al ladrón!». Lo miré directamente a los ojos, canalizando el aura fría que había aprendido de Julián. «¡Marcos!». Mi voz era baja y firme, sin un atisbo de temblor. «¿No es esto lo que querías? ¿Una esposa que no hace preguntas? ¿Una esposa que te da libertad?
Ahora que te la he dado, sigues enfadado. ¿Qué es lo que realmente quieres? Marcos guardó silencio. Parecía confundido por mi reacción no histérica. Había esperado que llorara o me defendiera, pero en lugar de eso, lo había acorralado con lógica fría. Solo siento que nos estamos distanciando, murmuró, su voz debilitándose. Eso es solo que estás cansado del trabajo, dije, dándole unas palmaditas en la mano brevemente, como un jefe calmando a un empleado, no como una esposa a su marido. Venga, vamos, estoy cansada. Marcos arrancó el coche de nuevo, pero sabía que su mente estaba en crisis. La presión de Claudia y mi comportamiento frío lo estaban volviendo paranoico. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. Y, efectivamente, al día siguiente, el topo de Julián en la oficina de Marcos informó de algo fatal. Presa del pánico por el plazo de Claudia y temeroso de que yo demandara activos en un divorcio, Marcos cometió un error enorme. Transfirió 50 millones de los fondos operativos de la empresa a una cuenta privada offshore que pensaba que era segura e irrastreable, con la intención de ocultar el activo antes del divorcio. No sabía que el banco seguro en las Islas Caimán estaba gestionado por una firma cuyas acciones mayoritarias acababan de ser adquiridas por el Grupo Cortés. Esa tarde me reuní con Julián en su apartamento secreto. Julián soltó una risa rara, crujiente y ligeramente malvada mientras leía el informe. Acaba de cavar su propia tumba, dijo Julián, sirviendo vino en 2 copas. Mover activos de la empresa a una cuenta personal sin una reunión de la Junta es un delito federal, y como lo hizo en pánico, su huella digital es un desastre completo. Julián me entregó una copa de vino, sus ojos brillando con victoria. Felicidades, Elena. Tu marido acaba de entregar su cuello al verdugo. 1 mes más y tiramos de la palanca. Bebí el líquido rojo oscuro. Sabía amargo, pero dejaba un regusto dulce en mi lengua, igual que la venganza que estábamos gestando. Marcos Perea, tus sospechas eran correctas. Viene una tormenta y yo soy su centro. El cielo sobre Madrid parecía estar de luto, o tal vez enfurecido. Durante 3 días consecutivos, la lluvia había caído incesantemente. Las carreteras principales se convirtieron en ríos turbios. El tráfico era un caos en todas partes, y el coro de claxones se convirtió en la sinfonía de estrés de la ciudad. La escena caótica afuera era un reflejo perfecto de lo que estaba sucediendo dentro de mi matrimonio. Esta era la semana final, la semana crucial antes de que terminara el plazo de 90 días. La tensión en nuestro ático era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Marcos se estaba desmoronando cada vez más. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. A menudo se perdía en sus pensamientos y su temperamento estallaba por cosas triviales. Su negocio estaba empezando a tambalearse gracias al sutil sabotaje de Julián, y Claudia exigía implacablemente una resolución. Por otro lado, yo tenía que ser extra cuidadosa. Un pequeño error en esta etapa final podría arruinar todo el plan meticulosamente elaborado. Esa noche, la lluvia era torrencial, acompañada de fuertes vientos. La luz en nuestro edificio se fue completamente después de que un transformador fuera alcanzado por un rayo. El gran apartamento se sumió en la oscuridad, iluminado solo por el parpadeo sombrío de las velas. Me senté en el salón, fingiendo leer una revista a la luz de las velas. Marcos caminaba por la habitación como un animal enjaulado. Tenía el teléfono pegado a la oreja mientras gritaba a sus subordinados sobre un envío atascado por la inundación. Me da igual, busca otro camión. Si ese envío no llega mañana, perdemos millones, ladró y luego lanzó su teléfono al sofá. Se giró hacia mí, respirando pesadamente. ¿Puedes dejar de leer esa revista basura? Tu marido se está volviendo loco y tú estás ahí relajada. ¿Y qué se supone que debo hacer, Marcos? ¿Gritar contigo? Respondí tranquilamente, sin levantar la vista de la página. Marcos se pasó las manos por el pelo con frustración. De repente, el sonido de un teléfono vibrando llenó el aire. No era el teléfono de Marcos, ni mi teléfono principal, que estaba en la mesa. Mi sangre se congeló. Era mi teléfono secreto, el de Julián,
que había escondido entre los cojines del sofá. Había olvidado silenciarlo. Estúpida, Elena, eres tan estúpida. La vibración sonaba increíblemente fuerte en el silencio sepulcral del apartamento sin luz. Marcos se quedó callado. Se giró hacia el sofá donde yo estaba sentada. ¿Qué fue ese sonido? No oí nada, respondí rápidamente. Mi corazón sentía que iba a estallar de mi pecho. Tal vez sea el edificio. Eso fue un teléfono vibrando. Elena, no soy idiota. Marcos caminó hacia mí, sus ojos llenos de sospecha. Tu teléfono está en la mesa. Mi teléfono está aquí. ¿De quién es ese teléfono? Empezó a tirar los cojines del sofá violentamente. Marcos, para. No busques problemas. Traté de detenerlo, pero Marcos empujó mi mano. Quítate de en medio. Levantó el último cojín y allí estaba, el delgado dispositivo negro. Su pantalla se iluminó en la oscuridad, mostrando una nueva notificación de mensaje. Julián, briefing final. Mañana a las 10 de la mañana. No llegues tarde. El nombre se mostraba claramente. Julián. Mi mundo se sentía como si colapsara a mi alrededor. Marcos arrebató el teléfono, sus manos temblando. Su expresión cambió de confusión a una furia aterradora. ¿Julián? ¿Quién demonios es Julián?, gritó en mi cara. Así que por esto has estado tan callada. Me estás engañando. ¿Tienes un amante? Me agarró por los hombros, sacudiéndome violentamente. Contéstame, ¿quién es este bastardo? Has estado jugando conmigo todo este tiempo, ¿verdad? El miedo me invadió. Un Marcos acorralado era capaz de cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, mi asco alcanzó su punto máximo. Me estaba acusando de engañarlo cuando él era el traidor supremo. Suéltame, Marcos, me estás haciendo daño, grité, tratando de liberarme. No te soltaré hasta que confieses. Desbloquéalo. Quiero ver qué hay dentro. Me empujó el teléfono en la cara, tratando de forzarme a desbloquearlo. De repente, la puerta principal se abrió de una patada con un tremendo estruendo. ¡Crack! El sonido de la madera astillándose resonó por la habitación más fuerte que los relámpagos de afuera. Ambos nos estremecimos y nos giramos. De pie en la puerta había una figura alta e imponente, empapada, flanqueada por dos guardaespaldas corpulentos. Un relámpago desde el exterior perfiló su silueta, haciéndolo parecer el ángel de la muerte. Era Julián. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Me había puesto un micrófono y sabía que estaba en peligro? Quítale las manos de encima, Perea. La voz de Julián era baja, pero retumbó por la habitación llena de una autoridad mortal. Marcos se quedó boquiabierto, su agarre en mis hombros aflojándose. Miró a Julián, luego a mí, luego de nuevo a Julián. ¿Tú eres Julián Cortés, del Grupo Cortés? Marcos claramente reconoció el rostro del magnate que a menudo admiraba en las revistas. La confusión en su rostro se profundizó. ¿Qué asunto tienes en mi casa? ¿Por qué le envías mensajes a mi mujer? Julián entró casualmente como si fuera el dueño del lugar. Sus dos guardaespaldas separaron rápida y eficientemente a Marcos de mí. Marcos fue empujado hacia el sofá opuesto mientras Julián se paraba frente a mí, sus ojos agudos escrutándome. «Fuiste descuidada, Elena», susurró lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Menos mal que estaba rastreando tu GPS y vi tu ritmo cardíaco dispararse en el reloj inteligente que te regalé. Sabía que algo iba mal. Luego se giró para enfrentar al todavía conmocionado Marcos. Tu mujer no te está engañando, Marcos. Ella trabaja para mí, mintió Julián. Pero sonó totalmente convincente. ¿Trabaja? Marcos se quedó boquiabierto. ¿Haciendo qué a estas horas de la noche? Consultora de adquisiciones, dijo Julián despectivamente, su tono sin dejar lugar a discusión. Y sobre ese mensaje, estábamos discutiendo una estrategia comercial que involucra a tu empresa. Tu mujer está tratando de salvar tu negocio fallido, ¿y tú se lo pagas con acusaciones? Marcos guardó silencio, su cerebro lento tratando de procesar la información. Su miedo a Julián Cortés estaba anulando sus celos. ¿Salvar mi empresa? ¿Qué quiere decir? Julián sonrió con suficiencia.
Una sonrisa aterradora. Tu empresa está al borde del colapso, Perea. Deudas por todas partes. El flujo de caja es un desastre. Elena me suplicó que inyectara algunos fondos. Estaba dispuesta a trabajar horas extras como intermediaria para su marido desagradecido. Julián tergiversó los hechos tan brillantemente que casi le creí yo misma. Hizo que Marcos se sintiera culpable y pequeño. Yo no lo sabía, tartamudeó Marcos. Me miró con culpa en sus ojos. Elena, ¿es esto cierto? Habiendo sido entrenada en esta farsa durante 2 meses, capté inmediatamente la señal de Julián. Puso una expresión triste y decepcionada. ¿Realmente pensaste que podría traicionarte, Marcos? He estado tan callada porque estaba enferma de preocupación, tratando de averiguar cómo ayudarte. Le pedí ayuda al señor Cortés en secreto, para que tu orgullo no se viera herido. Marcos bajó la cabeza, con el rostro enrojecido de vergüenza. Lo siento mucho, cariño. Perdí los nervios. He estado bajo mucho estrés. Julián miró a Marcos con asco. No la mereces. Pero porque Elena me lo suplicó, te daré una oportunidad. Ven a mi oficina mañana. Discutiremos la inyección de capital. Trae todos los documentos legales de tu empresa. Los ojos de Marcos se iluminaron. Veía esto como su salvación. No tenía idea de que acababa de ser invitado a su propia ejecución. Sí, señor. Muchas gracias, señor Cortés. Definitivamente estaré allí. Y una cosa más. Julián dio un paso hacia Marcos, dándole unas palmaditas en el hombro suavemente, pero con una presión firme. Nunca vuelvas a levantarle la voz a Elena. Si me entero de que has sido rudo con ella, el trato se cancela. Sí, señor, lo prometo. Marcos asintió obedientemente, como un perro siendo regañado por su amo. Julián me dirigió una mirada. Sus ojos decían, aguanta solo un poco más. Mañana acabamos con él. Esa noche, después de que volvió la luz y Julián se fue, Marcos fue increíblemente dulce conmigo. Me masajeó los pies, se disculpó profusamente y me elogió como la mejor esposa del mundo. Yo solo sonreí débilmente, sintiendo una marea creciente de repulsión. No sabía que mañana en la reunión de accionistas, la persona que conocería no era un salvador, sino un verdugo. En el baño miré mi reflejo. Mis ojos eran fríos, mi rostro duro. La vieja Elena, la gentil e ingenua, estaba muerta. Todo lo que quedaba era una mujer lista para ver el mundo de su marido arder en cenizas. Los 3 meses habían terminado. Era hora de cobrar. El día del juicio final había llegado finalmente. El cielo sobre Madrid, que había estado gris durante días, ahora estaba despejado y brillante, como si el propio universo aprobara lo que estaba a punto de suceder. Me paré frente a un gran espejo en la suite del hotel donde se iba a celebrar la reunión anual de accionistas de Industrias Perea. Marcos había insistido en que nos quedáramos en el hotel la noche anterior para poder estar completamente preparado. Sabía que solo intentaba evitar cualquier posibilidad de llegar tarde, debido a su abrumador nerviosismo. Llevaba un vestido negro hasta la rodilla que abrazaba mi cuerpo perfectamente. Su corte era simple, pero elegante. Alrededor de mi cuello había un collar de diamantes, no un regalo de Marcos, sino uno de Julián, entregado esta mañana con una pequeña tarjeta que decía: para celebrar tu libertad. Marcos entró en la habitación con su mejor traje. Su rostro estaba tenso, pero había un brillo de arrogancia en sus ojos. Sentía que estaba en la cima del mundo. Creía que hoy Julián Cortés llegaría como un salvador, inyectando capital fresco, salvando su empresa de la bancarrota y haciéndolo parecer brillante frente a los accionistas que habían comenzado a dudar de su liderazgo. ¿Estás lista, cariño?, preguntó, ajustándose la corbata en el espejo junto a mí. Sonrió, una sonrisa que estaba a punto de borrar de su cara para siempre. Hoy es un gran día. Después de que Julián firme el contrato de inversión, nuestras acciones se dispararán. Todos los que alguna vez me subestimaron se tragarán sus palabras. Estoy lista, Marcos. Perfectamente lista, respondí con calma, aplicando una última capa de pintalabios rojo oscuro. El color del coraje, el color de la sangre. Caminamos hacia el gran salón de baile.
La alfombra del pasillo del lujoso hotel amortiguaba nuestros pasos. Marcos sostenía mi mano fuertemente, como si yo fuera su trofeo. No sabía que este trofeo era en realidad una bomba de relojería. Dentro del salón, el ambiente ya estaba tenso. Docenas de accionistas, miembros de la junta y algunos socios comerciales estaban sentados en mesas redondas perfectamente dispuestas. El aire acondicionado estaba a tope, pero podía oler el sudor frío y la ansiedad en el aire. Los rumores sobre el terrible estado financiero de la empresa se habían extendido y hoy exigían respuestas. Marcos tomó el podio con una confianza forzada. El foco estaba en él. Comenzó su discurso presentando gráficos de crecimiento que yo sabía que eran en su mayoría datos manipulados. Damas y caballeros, la voz de Marcos resonó a través de los altavoces. Sé que ha habido rumores, pero les aseguro que Industrias Perea está entrando en una nueva era dorada. Hoy anunciaré una asociación estratégica con un inversor importante que nos llevará al escenario internacional. Murmullos se extendieron por la audiencia. Algunos eran escépticos, otros esperanzados. ¿Quién es el inversor, señor Perea? No nos dé solo promesas vacías, gritó un accionista minoritario vocal. Marcos sonrió ampliamente. Paciencia. Está en camino. Es un hombre a quien todos tienen en la más alta estima. Justo cuando Marcos terminó su frase, las grandes puertas dobles del salón de baile se abrieron lentamente. Todas las cabezas se giraron. La sala se quedó en silencio. Julián Cortés entró con paso firme. La presencia del hombre era abrumadora. No caminaba, comandaba el espacio. Siguiéndolo iban 6 abogados y asistentes llevando pilas gruesas de documentos. Julián llevaba un traje azul marino hecho a medida, que se ajustaba perfectamente a su poderosa figura. Su rostro estaba inexpresivo, frío e intimidante. No había sonrisa amistosa. Marcos bajó del podio para saludarlo con la mano extendida, como un viejo amigo. Bienvenido, señor Cortés. Es un honor tenerlo aquí. Julián no tomó la mano de Marcos. La miró con desdén, luego pasó de largo hacia el podio. Marcos se congeló, su mano colgando en el aire. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por confusión. Julián se paró en el podio, tomando el micrófono. Examinó toda la sala con ojos de halcón. Buenos días. Su voz profunda y autoritaria hipnotizó a la sala en silencio. Soy Julián Cortés, y no estoy aquí como socio estratégico ni como inversor. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Me senté recta en mi asiento de primera fila, conteniendo la respiración. A partir de las 8 de la mañana de esta mañana, continuó Julián, señalando a un asistente para que distribuyera documentos a los miembros de la Junta, el Grupo Cortés ha adquirido oficialmente el 85% de la deuda pendiente de Industrias Perea, de sus 3 prestamistas principales. Según las cláusulas del acuerdo de crédito firmadas por el señor Marcos Perea, los impagos de los últimos 6 meses otorgan al acreedor principal el derecho a convertir esa deuda en capital. Comenzó un alboroto. El rostro de Marcos se puso blanco como un fantasma. Espere, señor Cortés, ¿qué es esto? Teníamos un acuerdo sobre una inyección de capital. Julián lo ignoró. Por lo tanto, a partir de este momento, soy el accionista mayoritario absoluto de esta empresa. Y mi primera decisión como nuevo propietario es renovar completamente la junta directiva. ¡Esto no puede estar pasando! ¡Me tendiste una trampa!, gritó Marcos en pánico. Trató de llegar al podio, pero los 2 guardaespaldas de Julián lo restringieron fácilmente. ¿Una trampa? Julián miró a Marcos con desprecio. Tú te tendiste la trampa a ti mismo con tu propia incompetencia, Perea. Falsificaste informes financieros, malversaste fondos operativos para uso personal e hipotecaste activos que no eran tuyos para empezar. Julián presionó un botón en un control remoto. La gran pantalla detrás del podio, que había estado mostrando los gráficos comerciales manipulados de Marcos, se puso negra por un segundo, luego mostró un video. No era una presentación de negocios, eran imágenes de CCTV de una habitación de hotel de lujo
y grabaciones de una cámara oculta dentro del coche de Marcos. La imagen era cristalina. En la pantalla gigante, Marcos y Claudia se mostraban en varios abrazos íntimos. Sus risas, sus conversaciones sobre divorciarse de mí y sus insultos hacia mí y Julián se transmitieron claramente para que todos los escucharan. Elena es tan estúpida. Nunca se dará cuenta de que estoy usando su dinero para comprarte un piso, nena. La voz de Marcos resonó claramente desde el video. ¿Y qué pasa con Julián? ¿Cuándo vas a lidiar con ese marido estirado tuyo? Intervino la voz de Claudia. No te preocupes, Julián está demasiado ocupado con el trabajo. Nunca le importará. Una vez que mi empresa sea lo suficientemente grande, echaré a Elena a la calle y luego nos casaremos. La audiencia soltó un grito ahogado. Una ola de conmoción, asco y risas burlonas llenó la sala. Los flashes de las cámaras de los reporteros, invitados por quién sabe quién, comenzaron a capturar despiadadamente el rostro de Marcos, ahora tan pálido como un cadáver. Marcos miraba la pantalla, con los ojos desorbitados. Se giró hacia mí. Elena, esto es falso. Elena, no lo creas. Me levanté lentamente. Todos los ojos estaban ahora puestos en mí. No lloré. No había más lágrimas para este hombre. Caminé hacia Marcos, que estaba temblando cerca de la mesa de directores. Mis pasos eran firmes, el sonido de mis tacones en el suelo de mármol como una sentencia de muerte para nuestro matrimonio. ¿Falso?, pregunté, mi voz tranquila pero aguda, amplificada por el micrófono aún activo en el podio. Yo fui quien puso esas cámaras, Marcos. Los ojos de Marcos se abrieron como si fueran a salirse de su cabeza. ¿Qué? Abrí mi bolso y saqué un sobre manila grueso. El sobre que había estado preparando durante 3 meses. Hace 3 meses iba a divorciarme de ti en el momento en que me enteré de tu aventura. Pero esperé, dije en voz alta, asegurándome de que todos pudieran oír. Esperé no porque todavía te amara, sino porque quería ver hasta dónde llegarías para destruirte a ti mismo. Lancé el sobre a su pecho. Los papeles dentro se esparcieron por el suelo. Esos son los papeles del divorcio. Fírmalos, ordené. También ahí dentro está la evidencia de tus transferencias de malversación. Los abogados del señor Cortés ya presentaron copias a la fiscalía esta mañana. Así que después de esto, no irás a casa a nuestro ático. Irás a una celda. Marcos colapsó de rodillas, sus piernas cediendo bajo él. Trató de agarrar mi mano. Elena, por favor, soy tu marido. Piensa en mi madre. No te atrevas a pronunciar su nombre, espeté, mi compostura finalmente agrietándose por un momento. Tú eres el que casi hizo que mis padres perdieran su casa. Tú eres el que hipotecó el legado de mi familia por esa... Tomé aire, recuperando el control. Miré hacia abajo, al hombre que una vez amé, que ahora parecía tan patético y pequeño. Hemos terminado, Marcos. Has perdido a tu mujer, tu empresa y tu dignidad en un solo día. Disfrútalo. Me giré para mirar a Julián, que seguía de pie en el podio. Me miró, no con una sonrisa exagerada de victoria, sino con un pequeño asentimiento respetuoso. Un asentimiento que decía, lo lograste. Sin esperar más, salí del salón de baile. Detrás de mí, escuché el caos estallar, los gritos desesperados de Marcos, los gritos enfadados de los accionistas y el leve gemido de las sirenas de la policía acercándose. Salí del vestíbulo del hotel al aire caliente de Madrid, que se sentía increíblemente fresco en mis pulmones. Un peso de 1 billón de toneladas acababa de ser levantado de mis hombros. Era libre, verdadera y finalmente libre. Un mes después, la mañana en Madrid se sentía diferente. Tal vez porque la lluvia de anoche había lavado el polvo de la ciudad, o tal vez porque mi corazón finalmente había encontrado su propia paz. Estaba sentada en una mesa de esquina en un pequeño café de estilo vintage en Chamberí, no lejos de la casa de mis padres. El aroma a café recién molido y pan tostado llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora y hogareña. En mis manos estaba el periódico de la mañana. El titular en la página de negocios seguía siendo sobre el masivo escándalo de Industrias Perea. El rostro de Marcos estaba plasmado allí,
entrando en los juzgados de Plaza de Castilla. Su proceso legal se movió rápidamente gracias a la evidencia exhaustiva compilada por el equipo de Julián. Marcos fue acusado de múltiples delitos: malversación corporativa, fraude y falsificación de documentos. El destino de Claudia no fue menos trágico. Sin el apoyo financiero de Marcos y con su estatus como esposa de Julián revocado, Julián se había divorciado de ella y la había demandado por daños y perjuicios por violar su acuerdo prenupcial. Claudia estaba completamente arruinada. Sus cuentas de redes sociales, una vez adoradas, ahora estaban inundadas de odio. Lo último que escuché fue que estaba siendo acosada por cobradores de deudas por un estilo de vida hedonista que ya no podía permitirse. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No sentía lástima, pero tampoco más odio ardiente. Todo lo que quedaba era una inmensa sensación de alivio. Todo había terminado. La deuda de mi padre estaba pagada. La escritura del palacete estaba a salvo en la caja fuerte familiar. Y la salud de mis padres estaba mejorando gradualmente a medida que sus preocupaciones desaparecían. ¿Puedo sentarme aquí? Una voz de barítono familiar me hizo levantar la vista. Julián Cortés estaba allí, de pie. Esta vez no llevaba un traje formal rígido. Llevaba una camisa de lino blanca con las mangas remangadas hasta los codos y pantalones chinos casuales. Su cabello no estaba engominado hacia atrás como de costumbre. Algunos mechones caían sobre su frente, haciéndolo parecer 5 años más joven y mucho más humano. Señor Cortés, saludé con una leve sonrisa. ¿O debería llamarle mi Salvador? Julián rió suavemente, sacando la silla frente a mí y sentándose. Solo Julián, nuestro contrato comercial ha terminado, ¿no? No hay necesidad de formalidades. La camarera vino y trajo el pedido de Julián. Un café solo, sin azúcar. Por supuesto. ¿Cómo estás?, preguntó después de dar un sorbo, sus ojos fijos en mí. La intensidad de su mirada no había disminuido desde nuestro primer encuentro bajo la lluvia. Mejor de lo que he estado en los últimos 10 años, respondí honestamente. Siento que puedo respirar de nuevo. Gracias, Julián. Sin ti habría sido destruida. Te salvaste a ti misma, Elena, corrigió Julián gentilmente. Yo solo proporcioné las herramientas. Tú fuiste la que tuvo el coraje de usarlas. No muchas mujeres podrían soportar la presión mental que tú soportaste durante 90 días. Removí mi café con leche, observando el remolino de espuma en la parte superior. Entonces, ¿qué te trae un pequeño café en Chamberí? Un hombre como Julián Cortés seguramente no tiene tiempo libre para un café casual. Julián se recostó en su silla, mirando hacia la calle arbolada. En realidad, estoy buscando un nuevo socio. ¿Otro socio comercial? Mis cejas se alzaron. Lo siento, me he retirado del mundo de la intriga corporativa. No para negocios. Julián volvió a mirarme. Esta vez, su mirada era diferente, más cálida, más profunda. Estoy buscando un socio de vida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabes?, continuó Julián, bajando un poco la voz. Al principio, mi acercamiento a ti fue puramente un cálculo empresarial. Eras el peón perfecto para derribar a Marcos y suavizar mi adquisición. Pero durante esos 3 meses, viéndote controlar tus emociones, viendo tu inteligencia en La Rioja, presenciando tu feroz protección de tu familia, me di cuenta de algo. Extendió su mano sobre la mesa, con la palma abierta, esperando. Me di cuenta de que no quiero que esta asociación termine, dijo. Quiero escribir un nuevo libro contigo. Uno sin contratos, sin plazos, sin fingimientos. Miré su mano, la mano que me había sacado del borde de la desesperación, la mano que era fría al tacto, pero que me había dado una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Mi mente vagó a los pequeños momentos de los últimos 3 meses, cuando me protegió en La Rioja, cuando me envió mi comida favorita cuando estaba estresada lidiando con Marcos, cuando me miró con orgullo en la reunión de accionistas. Detrás de su máscara fría había un corazón sincero oculto durante mucho tiempo tras muros de poder. ¿Estaba lista? El trama de mi matrimonio con Marcos todavía estaba fresco.
Pero mirando a Julián, no veía a Marcos. Veía a un hombre que me respetaba como a una igual, que veía mi potencial y que esperó pacientemente a que pasara mi tormenta. Esa es una oferta interesante, dije lentamente, tratando de ocultar la sonrisa que comenzaba a formarse en mis labios. Pero tengo una condición. Nómbrala, respondió Julián rápidamente. Cualquier cosa. Acciones, activos, una isla privada. Y suavemente. No, la condición es que esta vez, sin más secretos, sin más guiones. Vamos despacio. Necesito tiempo para sanar completamente mis viejas heridas. Julián sonrió. Una sonrisa genuina que llegó a sus ojos, haciendo que su rostro fuera increíblemente atractivo a la luz de la mañana. Tengo todo el tiempo del mundo. Elena, soy un hombre de negocios paciente. Recuerda, esperé 3 meses solo para derribar a un enemigo. Puedo esperar mucho más para ganar el corazón de la mujer que amo. La palabra amo quedó colgada en el aire, dulce y prometedora. Lentamente extendí mi mano y la coloqué en la suya. Él la apretó fuertemente, cálida y fuerte. Está bien, señor socio, bromeé. Trabajemos en el primer borrador de este nuevo capítulo. Julián rió y levantó su taza de café. Por nuevos comienzos. Por nuevos comienzos, repetí, chocando mi taza contra la suya. Afuera el sol brillaba más fuerte, filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando hermosos patrones de luz en nuestra mesa. Madrid seguía bullendo con todo su drama, pero en este pequeño rincón de Chamberí yo había encontrado mi paz. Mi historia de venganza había terminado, sellada tras las puertas de la prisión que retenían a Marcos.